Vamos a empezar, estamos grabando, hoy día vamos a ver clase 6, lípidos. La última materia que nos falta entonces para la cátedra 2. Y recordando los conocimientos que ustedes tienen almacenados, yo lo sé, ya lo han visto, ¿cierto? ¿Qué son los lípidos? Tenemos almacenado. ¿Cómo? En el disco duro ahí está. ¿Qué le pasó? Vaya nomás. A mí día se me quedaron los controles, me tuve que devolver. Debo ser cliente. Ahí no están. Están vendiendo los cosas. No, la frenó, se me quedaron los controles en la casa. Iba de camino a la Florida. ¿Ves? Me extraen. ¿Qué son los lípidos? ¿Pero qué son? ¿Qué es lo que recuerdan ustedes de tecnología de alimentos? Yo sé que lo vieron. Conceptos biológicos. Son compuestos, son moléculas que están formadas por carbono. ¿Qué son? Moléculas orgánicas. Están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y además pueden tener nitrógeno, fósforo, azufre, entre otras cosas. Y son un grupo súper diverso, súper heterogéneo, distinto entre sí. Y la única característica que los agrupa como lípidos es que son insolubles. Esa es la única característica común que tienen los lípidos. Por lo tanto, nosotros, si sabemos que son insolubles en agua, son solubles en compuestos polares, perdón, no polares, como por ejemplo el cloroformo, el éter, etcétera, la acetona. Ahí se pueden disolver. Nosotros lo vamos a poder clasificar en estos grupos principales. El primero, que se va a llamar ácidos grasos, es el primer grupo, que lo tenemos acá, arriba. Es un grupo individual, ácidos grasos. El segundo grupo vamos a tener a los lípidos saponificables y el tercer grupo vamos a tener a los lípidos insaponificables. Dentro de los saponificables, la característica que tienen esto es que pueden formar jabones. Se esterifican y tienen la capacidad de formar jabones. Se llaman saponificables. Y dentro de ellos vamos a tener lípidos simples, que también vamos a llamarlos como hololípidos, o lípidos complejos, que también vamos a llamarlos como heterolípidos. Me siento gangosa. ¿Sí o no? De repente como que... Ya. Me cuesta hablar. Dentro de los hololípidos vamos a tener a los acilglicéridos, que dentro de los más conocidos nosotros encontramos los triglicéridos. Además tenemos los céridos dentro de los hololípidos. Y dentro de los heterolípidos nosotros vamos a tener a los fosfolípidos y a los glucolípidos. Y dentro de los fosfolípidos, glicerofosfolípidos o esfingofosfolípidos. Y dentro de los glucolípidos vamos a tener a los gliceroglucolípidos, parece lengua, y esfingoglucolípidos. Esos son todos los lípidos saponificables de tipo heterolípido. Y los lípidos insaponificables son aquellos que no tienen esa capacidad de formar jabones, y aquí vamos a encontrar terpenos, esteroides y a las proteínas. Dentro de la naturaleza, los más abundantes van a ser los que vamos a denominar como grasas y aceites. Y dentro de las grasas y aceites, aquí vamos a encontrar principalmente en forma de triglicéridos o acilglicéridos. Aquí vamos, y los acilglicéridos son ácidos grasos que están unidos a una molécula de glicerol. Debido a que los ácidos grasos no se encuentran libres, en estado libre en la naturaleza. Los vamos a encontrar libres una vez que los metabolizamos, que los digerimos. Pero en la naturaleza no se encuentran libres, siempre se encuentran unidos a otras estructuras, a otras moléculas. Luego tenemos a los fosfolípidos, que van a representar aproximadamente el 4%, y finalmente los esteroides o esteroles, que van a representar el 1%, y dentro de estos los más conocidos, el colesterol, con sus derivados, y los fitoesteroles. Aquí tenemos a los ácidos grasos. Tengo varios. Sí, también.
¿Conocían o no los conocían? Sí. ¿Sí? Ya, ahí está, para que lo recuerden. Están compuestos por una cadena hidrocarbonada, que es apolar. Eso es lo que le da la apolaridad. Y acá arriba, en el extremo, tenemos un grupo carboxilo. Acá arriba, eso no lo pueden ver. Este COOH que está unido a ello, que esto le da, entre comillas, una fracción semipolar. Estos ácidos grasos nosotros los podemos encontrar generalmente de 12 a 24 átomos de carbono, pero también podemos encontrarlo de menos cantidad de átomos de carbono. Y nosotros tenemos una característica súper importante en los ácidos grasos, y es que dependiendo de si hay presencia de dobles enlaces o no en esta cadena hidrocarbonada, nosotros vamos a nombrarlos como saturados e insaturados. Muy bien. Cuando hay presencia de insaturaciones, o sea, de dobles enlaces, son insaturados. Y se pliega la cadena. Fíjense en la letra D. Tenemos un conjunto de ácidos grasos insaturados. Este plegamiento hace que haya más distancia entre un ácido graso y otro. Y eso es sumamente importante debido a que va a permitir que grasas y aceites que estén formadas en su mayoría por este tipo de ácidos grasos insaturados sean líquidos a temperatura ambiente. En cambio, mientras mayor proporción de ácidos grasos saturados, las grasas y aceites son más sólidas a temperatura ambiente. Eso da cuenta de cuál es la temperatura, el punto de fusión que tienen. Otra cosa que disminuye el punto de fusión es el tamaño de la cadena. Mientras menos tamaño de la cadena, mientras menos átomos de carbono, entonces son más líquidos a temperatura ambiente. Por eso, por ejemplo, en la grasa de la leche hay ácidos grasos de cadena más corta, por eso son más sólidas a temperatura ambiente. Aquí está un ejemplo de lo que yo les decía respecto a la presencia de insaturaciones. Puede haber una insaturación o puede haber más de una insaturación. En la medida que hay más de una, más se comienza a plegar esta cadena hidrocarbonada, como en el caso del ácido araquidónico, que además es de cadena larga. Tiene aproximadamente, no me equivoco, si mal no recuerdo, 22 átomos de carbono. Y aquí tenemos el resumen de lo que yo les acabo de decir. Tenemos entonces ácidos grasos de un largo de cadena que vamos a considerarlo como corta, cuando tenemos menos de 8 átomos de carbono. Tenemos ácidos grasos de cadena corta. Tenemos de cadena media que va entre 8 a 14 átomos de carbono. De cadena larga que va entre 16 a 22 átomos de carbono. Y de cadena muy larga que tenemos más de 22 átomos de carbono. Y aquí está lo de las insaturaciones. Saturados, 0 doble enlaces. Insaturados, 1 más doble enlace. Y dentro de los insaturados podemos clasificarlos en monoinsaturados, que solamente tiene un doble enlace, y poliinsaturados, que tiene más de un doble enlace. Y dentro de los poliinsaturados se reconoce o se abrevia con el nombre de PUFAs. Leen por ahí información, PUFA quiere decir que son ácidos grasos poliinsaturados. Y respecto a lo que nosotros conocemos como omega 3, por ejemplo, omega 6, omega 9, tiene que ver con dónde está ubicado la primera insaturación, pero respecto a la cola, a la cadena hidrocarbonada. Aquí podemos decir que esta es la cabeza del grupo carboxilo, pero contando desde el extremo de la cadena hidrocarbonada hacia la cabeza del grupo carboxilo, nosotros vamos a decir en qué posición está el primer doble enlace. Por eso, el primero, que es alfa-linolénico, nosotros tenemos que es 18,3N3. ¿Qué quiere decir esto? Tiene 18 átomos de carbono y tiene 3 insaturaciones. Y N3 significa que es omega 3. N es lo mismo que omega. O sea, que el primer doble enlace desde el extremo de la cadena hacia el grupo carboxilo está en la posición 3. ¿Cómo vemos esto? Aquí no se van a dibujar los hidrógenos ni ninguna molécula adyacente al carbono, solo se va a dibujar el carbono. El extremo de la línea es un carbono. Por lo tanto, tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, doble enlace. Por eso es omega 3. Lo mismo acá abajo, omega 6, porque
el gamma linolénico, porque tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6 sería omega 6. ¿Ya? Pero para hacer omega tiene que tener 3 doble enlaces. No, puede ser 18, 1, N3, solamente un doble enlace. Ya. ¿Ya? Alfa linoleico sería eso. Si no me equivoco. Bueno, siempre. Linoleico, tiene 2, linoleico. Oleico tiene 1, ¿ya? El oleico. Y aquí tenemos un ejemplo de alimentos que contienen, ¿qué cosa? Ácidos grasos, saturados en color rojo, café, no sé qué color lo ven ustedes, ¿ya? Si son daltónicos lo verán verde. La mantequilla y la leche tiene butírico, no significa que solo tenga ese, tiene una mezcla de. ¿Ya? Pero ¿por qué, por ejemplo, la mantequilla es, dependiendo de la temperatura, si tenemos una temperatura fría, va a estar sólida y a una temperatura más bien de 35 hacia arriba empieza a fusionarse? Es por la proporción que tiene de esta cantidad de ácidos grasos, saturados versus poliinsaturados. Y también el tamaño de la cadena, ¿sí? Pero, que tiene que ver con nutrición, que he visto que el tratamiento de la mantequilla y otros productos, no sé si lo hidrolizan, pero lo hacen de una forma para que no pierda la forma. ¿A la margarina? Las margarinas. Ya, pero eso lo ven en tecnología de alimentos. Bueno, ya. No. Ya, sí, eso tiene que, la hidrólisis tiene que ver con otra cosa que es una isomería. Es una isomería cis y trans. Naturalmente, los ácidos grasos están en isomería cis. ¿Qué quiere decir esto? Déjenme escribir. Espera. Voy a escribirle aquí en la pizarra. No, mejor acá. Acá. Eso quiere decir que aquí nosotros tenemos la isomería cis. Imaginémonos que aquí tenemos el doble enlace. Por ejemplo, aquí vamos a ver un doble enlace. Y en isomería cis quiere decir que la orientación de los hidrógenos están hacia el mismo lado. Es como si fuera una especie de banquillo. ¿Ya? Así. Los dos o hacia arriba, los dos hacia abajo, depende de la orientación. Y los trans, que se hace por hidrólisis o hidrogenación, que es una mezcla entre hidrólisis y altas temperaturas, se genera en una especie de caballete. Uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo. Entonces, si fueran dos brazos, cis y trans sería esto. ¿Qué es lo que hace la isomería trans? Que asemeja estructuralmente a un ácido graso saturado. Está insaturado, o sea, hay un doble enlace, pero la cadena la endereza. Y eso hace que se asemeje a las propiedades que tienen los ácidos grasos saturados, por lo tanto son más sólidas a temperatura ambiente. Y por eso, de aceites que se genera esta hidrólisis, hidrogenación, se generan ácidos grasos trans, se pueden hacer las famosas margarinas. Pero son perjudiciales para la salud porque se ha estudiado que son potencialmente cancerígenos. Por eso la idea es evitar consumir grasas o productos que tengan grasas trans. Ahora hay nuevas alternativas, nuevas tecnologías que permiten generar margarinas libres de ácidos grasos trans. ¿Ya? Ahí es que después averiguo cuáles son las tecnologías. Pero eso, ¿por qué pasa que sea cancerígeno? ¿Será porque al agregarle ese átomo de hidrógeno deja que sea un elemento oxidativo a la célula? ¿Puede ser hidrógeno? Por lógica, ¿por qué podría llegar a ser cancerígeno? Es que no es que se le agregue el hidrógeno, porque cambia la posición del hidrógeno, pero la isomería trans no lo reconoce la célula. Entonces no puede degradarse, entonces está ahí, se oxida más rápido. Pero no se puede, no lo reconoce. No hay nada que reconozca naturalmente la isomería trans, es algo artificial. ¿Ya? Buena la pregunta. Era... Bueno, como los periodistas que todos se felicitan las redes. Así no. Bueno. Luego tenemos acá todos los ácidos grasos saturados y aquí algunos ejemplos de ácidos grasos insaturados y orígenes. También, fíjense, palmitoleico también lo encontramos en la mantequilla. Por lo tanto, hay distintas proporciones de ácidos grasos. Cada uno de los
de las grasas tienen distintas proporciones. Y eso lo podemos evidenciar un poquito acá en esta gráfica, o en esta tabla. Profe, donde tengo una nosotros- consulta. Dígame. Disculpe, ¿la tabla anterior hay que aprendérsela completa? O Son ejemplos. No. ¿Qué pregunta es? Son ejemplos. Profe, y en el caso como del aceite de coco que cambia así su estado súper rápido. También tiene que ver con la proporción de los tipos de ácidos grasos que posee. Tienen más ácidos grasos saturados. El aceite de coco tiene más grasas saturadas que otros aceites. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay algunos que dicen que es súper buena para la salud, otros que dicen que no es tan buena para la salud porque tiene altos ácidos grasos saturados. Pero vamos a ver de qué tipo son los saturados. ¿Ya? Por eso hay que hacer un análisis mucho más macro. Con respecto a la proporción, ¿qué es lo importante? Siempre lo importante es ver, primero, que tengan presencia de ácidos grasos insaturados. Dentro de eso nosotros vamos a ver cantidad de monoinsaturados y cantidad de poliinsaturados. Y dentro de los poliinsaturados, los más importantes son aquellos que tienen la presencia de omega 3. Omega 6 se dice que son proinflamatorios, por lo tanto, no se recomienda tanto su consumo. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que la proporción que debíamos comer nosotros, por ejemplo, yéndonos a nutrición humana, de ácidos grasos saturados, omega 3 versus omega 6, más bien, omega 6 versus omega 3, es de 2:1. Ese es como lo ideal, lo saludable. Pero la mayoría de los aceites que consumimos no tiene esa proporción, tiene mucho más, 10:1 o más. Por eso los únicos que tienen 2:1 o inclusive mucho mejor proporción, primero el de nivel más bajo, canola, y después linaza y chía. Son los top en cuanto a la cantidad de ácidos grasos omega 3 que contienen. Y los vemos, aquí creo que está el de... Sí. Canola, linaza, chía, fíjense acá. Tenemos que canola tiene un 10% de ácidos grasos omega 3 y tiene un 28% de poliinsaturados. Y de estos, saturados solo 7,4%. Versus la chía, que tiene 62% de ácidos grasos omega 3. Tiene muchísimo, o sea, es un aceite muy, muy, muy saludable. El de linaza también, 58%. Versus la manteca, obviamente que no tiene ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, tiene 11 poliinsaturados y principalmente tenemos saturados y monoinsaturados. Por ejemplo, oleico, un ejemplo de monoinsaturado. Y el de maravilla, fíjese que la gran mayoría de los chilenos consumen, tiene un 0,2% de ácidos grasos omega 3, 29 de poliinsaturados. O sea, eso quiere decir que prácticamente la totalidad es omega 6. O sea, es aquello que está generando una proinflamación. Ahora, en animales nosotros vamos a tener que, dependiendo del animal, vamos a tener que algunos se comportan como ácidos grasos esenciales para los animales. Va a depender del animal, entonces hay unos que necesitan, entre otras cosas, linoleico, linolénico o araquidónico. Por ejemplo, los gatos necesitan mucho araquidónico. Con respecto a estos omega 3, por ejemplo, el alfa-linolénico, ¿dónde lo encontramos? Principalmente aceites vegetales. Ya lo vimos, canola, chía, linaza. Pero si nosotros consumimos, o si es que por lo general los animales los consumen, este tiene una biotransformación en el organismo mediante desaturaciones, elongaciones, retroconversiones, se van transformando en otros ácidos grasos de cadena más larga. Por ejemplo, el ácido eicosapentanoico, que es el EPA, que es un ácido graso de 20 átomos de carbono, y también es omega 3, que tiene 5 desaturaciones. Y después este ácido eicosapentanoico se transforma en ácido docosahexanoico, el famoso DHA, que tiene 22 átomos de carbono, que también es un omega 3. Y estos son los que se le han atribuido propiedades beneficiosas para la salud. Entre otras cosas, prevenir enfermedades cardíacas, formación de neuronas en niños, etc. ¿De dónde provienen directamente EPA y DHA? De fuentes marinas, animales marinos, plantas marinas. De ahí nosotros los podemos obtener directamente sin necesidad de bioconvertirlos. En cambio, de los otros, el del ácido alfa-linolénico, hay que sí o sí bioconvertirlo. Y se ha estudiado que aproximadamente
la bioconversión equivale como a un 2%, o sea, es bajito. Se tendría que consumir casi 5 litros de aceite al día para recién suplir lo que se puede consumir, por ejemplo, en peces marinos ricos en estos ácidos EPA y DHA. Esto era respecto a los ácidos grasos, y recuerden que no están libres de naturaleza, van a estar unidos a otras estructuras, como por ejemplo estructuras que se van a empezar a formar acá, en este grupo, que se llaman el grupo de los lípidos saponificables, que eran aquellos que, por hidrólisis de la presencia de ácidos grasos que componen esta estructura, se pueden generar jabones. Y aquí teníamos los simples y los complejos que yo ya les nombré. Vamos a pasar aquí directamente a cada uno de ellos. Aquí tenemos los acilglicéridos o glicéridos, que ya les comenté que el más conocido era el famoso triglicérido. ¿Todos conocen los triglicéridos o han oído hablar de los triglicéridos? ¿Cierto? ¿Dónde los han oído hablar? En mi examen. En mi examen. Muy bien. El perfil lipídico, esto aparecen los triglicéridos y son sumamente importantes. Ya vamos a ver qué es lo que pasa con los triglicéridos. Esos son los de almacenamiento. Exactamente, son los de almacenamiento. ¿Qué se almacena? ¿O cómo se almacena? Muy bien. En forma de Tejido adiposo. rollo. Claro, los famosos abominables son puras mezclas de triglicéridos. ¿Y qué es un triglicérido? Es una molécula de glicerol que está unida a ácidos grasos. Y tenemos tres posiciones: SN1, SN2 y SN3. Eso quiere decir que la posición SN1 es la unión del ácido graso a el carbono 1 del glicerol. SN2 es la unión del ácido graso al carbono 2 del glicerol. Y SN3 es la unión de un ácido graso a el carbono 3 del glicerol. Pues aquí tenemos un monoglicérido o monoacilglicérido que está en posición SN3. Aquí tenemos un diglicérido que está en posición SN2, SN3. Y un triglicérido que ocupa todas las posiciones, SN1, SN2 y SN3. Y eso tridimensionalmente es así como se ven los triglicéridos. Por eso el tejido adiposo, la grasa, esto se ve de esa forma. Nosotros podemos tener triglicéridos simples o mixtos. Simples es solamente un tipo de ácido graso, oleico, oleico, oleico. Y mixto es cuando tenemos mezcla, palmítico, oleico, estiárico. Palmítico, palmítico, oleico. Y uno distinto ya se transforma en un triglicérido simple. ¿Y cuál es la función que tienen los triglicéridos? Almacenamiento de qué? Energía y aislamiento térmico. ¿Ya? Fíjense ya, ese es un corte de un adipocito, que todo lo que se ve al centro es una acumulación de triglicéridos, como lo vemos ahí tridimensionalmente en la célula. Luego tenemos los fosfolípidos. Y los fosfolípidos tenemos un grupo glicerofosfolípido, en donde nosotros vamos a tener un glicerol. Aquí está el glicerol, o aquí está en amarillo el glicerol, que va a estar unido a un ácido fosfórico, acá. Aquí está el grupo fosfórico, y que además del ácido fosfórico tenemos la presencia de dos ácidos grasos y finalmente una colina, un grupo colina, que es este que está aquí en verde. Es la colina. Uno de los más conocidos de los glicerofosfolípidos vendría a ser la lecitina o la fosfatidilcolina. ¿Dónde encontramos lecitina? En las cápsulas de lecitina de soya, no sé si las han oído hablar, o en los huevos y en las semillas de oleaginosas también tenemos presencia de lecitinas. Después tenemos los glucolípidos. Y dentro de los glucolípidos, ¿cuál es la característica que tienen? Es que aquí vamos a tener la presencia de un azúcar. Ya hace la estructura, también mantenemos dos ácidos grasos, y acá entonces se sustituye por un azúcar. Después tenemos los esfingolípidos, y dentro de los esfingolípidos vamos a tener dos tipos: las esfingofosfolípidos y los esfingoglucolípidos. Esfingofosfolípidos tenemos un grupo
fosfórico, esfingoglucolípidos, tenemos un azúcar. Nuevamente, esa es como la principal diferencia. Pero, a diferencia de lo anterior, es que hay una ceramida. Acá, por ejemplo, teníamos una colina, y acá tenemos una ceramida. ¿Y dónde van a estar principalmente presentes? En las membranas celulares. Luego tenemos a los lípidos insaponificables. Y dijimos que estos son aquellos que, si se hidrolizan, no tienen la capacidad de generar jabones. Y aquí tenemos esteroides, terpenos y prostaglandinas. ¿Por qué combinación tiene colesterol? Este es un colesterol. El colesterol es un... ¿Ya? Por lo tanto, es sumamente importante. Y el colesterol es importante porque de él se forman muchos compuestos importantes para el funcionamiento del organismo. Entre esos, por ejemplo, la bilis, precursor de la formación de bilis, hormonas, vitaminas que son liposolubles, por lo tanto es sumamente importante el colesterol. ¿Por qué se ha satanizado tanto el colesterol? Entonces, Por el exceso, pero no es que no haya que consumir colesterol. Se necesita colesterol. ¿Ya? Lo que pasa es que en exceso estamos mal. ¿cómo pasa? ¿Cómo lo sabes? Justamente. Luego tenemos a los terpenos, que vendrían siendo una especie de lípidos vegetales. Y son como, pueden ser algunos considerados como pigmentos o también, fíjense ahí la estructura de los famosos aceites esenciales. La gran mayoría de los aceites esenciales, por no decirlo todos, son de este tipo, terpenos. Adentro tenemos, por ejemplo, el limonero, ¿cómo se llama este? La alfa-terpinelol, que está en la, ¿cómo se llama esta planta? Se empieza a olvidar el nombre, que es morada. Lavanda, por ejemplo, ¿ya? Y muchos otros aceites esenciales que dan olores característicos, ¿ya? Aromas. ¿A qué le gusta la aromaterapia? ¿Ya? Todos esos son terpenos. Las xantófilas o los Que tienen carotenos. ¿Cómo? tiene una estructura aromática bien. Exactamente, grupo aromático, ¿cierto? Muy bien. Y las xantófilas y los carotenos también son terpenos. Por eso, cuando nosotros hacemos análisis nutricional, el químico proximal, por ejemplo, cuando analizamos grasa, ¿cómo se llama ese método? Para cuantificar extracto etéreo. ¿Era el de Geldal? No, Ah, era el de Geldal proteína. No, el Geldal era proteína, perdón. Geldal es proteína. ¿El otro cuál era? Una X entre medio. Ya lo borré. No, no, vale. Les voy a volver a preguntar entonces la prueba para que no eliminen los conocimientos. No los pueden. Hoy día estamos hablando de una reunión justamente que los alumnos acostumbran a materia pasada, materia olvidada. Sí. Y eso es lo que buscan que no ocurra. Cómo aplicar más. Quieren buscar técnicas para que empiecen a aplicar materia, empiecen a innovar. Porque ahí está difícil que los alumnos, sobre todo los más chiquititos, no tienen esa capacidad como de aplicar. Tratan de aprendérselo todo de memoria y eso es muy malo, ¿ya? Pues la memoria es frágil. Recuerden que el Soxhlet era el método que servía para cuantificar extracto etéreo. Y dentro del extracto etéreo les dije que no solo cuantificábamos grasa, sino que también íbamos a cuantificar carotenoides y algunos otros pigmentos. ¿Por qué? Porque dentro de esos pigmentos, carotenoides y xantófilas, son lípidos. Por lo tanto, se extraen con solventes apolares como el éter de petróleo, que es el que se utiliza para realizar la extracción de grasa. Y finalmente tenemos las prostaglandinas, que más que nada van a ser como especie de hormonas locales frente a daño, ¿cierto? Ustedes lo ven después en otra asignatura, no lo vamos a profundizar acá. ¿Cuáles son las funciones que tienen los lípidos? Ya les dije que almacenamiento de energía, pero además dentro de las funciones, por ejemplo, en el caso de que sean fosfolípidos, van a formar parte de las membranas celulares. También esa es una de las funciones importantes que tienen. Dentro del aporte de energía, son los que más aportan energía. Se dice que
1 gramo de grasa ya va a aportar 9 kilocalorías de energía. Y más o menos, no me acuerdo bien el número exacto, pero se dice que por un ácido graso, vamos a hablarlo de cadena media larga, supongamos C20, C18 átomos de carbono, aproximadamente se generan más de 160 ATPs, moléculas de ATP. Por lo tanto, es la que más energía aporta eficientemente. ¿Cuánto genera una glucosa? ¿Recuerdan? No, de ATP. ¿Cuánto más o menos genera la glucosa? ¿Se acuerdan de química o no? Entre 32 y 36, inclusive depende de la cantidad de NADH, es 30, algunos dicen que es 38, pero por lo general 36 ATP. 36, 38. Sí, 36 ATP es la que genera una molécula de glucosa versus más de 160 ATP de un ácido graso. Y eso es por un mecanismo que vamos a ver ahora. Otra función, recuerden, genera hormonas y vitaminas. Hay vitaminas que son, y hormonas que son lipídicas o liposolubles. Otra función es fuente de térmica, de energía calórica. Por eso hay la imagen, nosotros nos vemos, ¿cierto? Con esta característica de las cámaras térmicas, producto de la grasa, el almacenamiento de grasa, los lípidos. También, súper importante, aportan ácidos grasos esenciales para los animales, como el EPA-DHA o el linoleico, y además son sabrosos, o sea, aportan sabor, aportan palatabilidad. Por lo tanto, pueden ser mucho más apetecibles por, en este caso, las mascotas que se van más hacia la parte de el concepto de alimentación versus nutrición que veíamos al principio de la clase. ¿Se acuerdan de ese concepto, esa diferencia entre alimentación y nutrición? ¿Cuál era? Dice que sí, pero... La alimentación, la opción de poder ingerir alimentos y la nutrición es la característica de los alimentos que pueden tener algún beneficio o no sé qué. Ya, pero La nutrición prefiere involuntaria. la nutrición es involuntaria, ¿ya? Y la alimentación voluntaria porque tiene que ver con las decisiones que decide comer el animal o, en este caso, la persona. Somos animales, así que nos incluimos. Puras malas decisiones. Eso ya es Puras malas decisiones. Muy malas decisiones. Los animales, específicamente perros y gatos, también tienen estas decisiones, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es el metabolismo de los lípidos? Y aquí empezamos con problemas. ¿No? No empezamos con problemas, es más corto el proceso de metabolismo de lípidos. ¿En qué consiste? Primero que todo, tenemos que transportar. ¿Y quiénes son las encargadas de transportar los lípidos? Son las lipoproteínas, lo que está acá. Las lipoproteínas son las encargadas de transportar los lípidos a través de la sangre. Exactamente. Dentro de las lipoproteínas, acá tenemos. Estas son kilomicrones, VLDL, IDL, LDL y HDL. Ya vamos a ver de qué se trata cada una de ellas, ¿sí? Pero eso pasa por ahí, por el sistema Sí. linfático. Sí, pero estamos viendo que las encargadas de transportar en la sangre son las lipoproteínas. Estamos viendo todavía cómo se absorben y cómo se digieren, Una ¿ya? distribuye y otra recolecta. ¿Cómo se transportan? A través de estas lipoproteínas. Acá dentro de esta estructura, fíjense, que me ponen acá en vez de ponerla en la pizarra. Acá adentro vamos a transportar. ¿Qué cosa transportamos? Triglicéridos y colesterol. Típicamente, colesterol esterificado o éster de colesterol. ¿Por qué están compuestas o cómo están compuestas las lipoproteínas? Están compuestas por fosfolípidos. Aquí tenemos los fosfolípidos. Estas pelotitas con dos cachitos son fosfolípidos. Tienen forma circular. Y además de fosfolípidos vamos a encontrar colesterol embebido en la membrana, por lo tanto el colesterol también sirve como estructura de las membranas celulares. Y además vamos a encontrar unas proteínas que se llaman apolipoproteínas. Que estas proteínas son receptoras o sirven como receptoras o como anclaje a receptores de específicamente estas lipoproteínas para hacer el transporte de
estos triglicéridos y del colesterol. Por eso están compuestas las lipoproteínas. Y en el interior, aquí tenemos los triglicéridos, que es esta cabeza redonda con 3 cachitos, esos son triglicéridos. Y el éster de colesterol vendría siendo, vamos, esto que está acá, que parece como un globo con bolita, esto es un éster de colesterol. Por lo tanto, tiene 2 funciones. La primera es la de distribuir triglicéridos y la segunda es la de suministrar y distribuir colesterol a la célula. La distribución de triglicéridos se hace como transporte a la periferia. O sea, nosotros vamos a formar tejido adiposo. Y el colesterol puede ser transporte inverso, o sea, de tejido periférico al hígado para formar bilis, o reserva extracelular. O sea, colesterol de las lipoproteínas a las células que van a los receptores de LDL. Por lo tanto, en la célula tenemos receptores de LDL. ¿Reconocen esta proteína apolipoproteína? ¿Lo reconocen? Se ancla ahí el LDL y traspasa entonces en lo que tiene en su interior, específicamente colesterol. Por eso, siempre se dice que o se relaciona a el LDL con el colesterol malo, porque tiene mucha cantidad de colesterol dentro de él. Y fíjense acá, yo les dije que teníamos distintos tipos. Aquí tenemos los kilomicrones, que son los más grandes, pero son los menos densos. La grasa es menos densa, ¿cierto? Por lo tanto, mientras más grasa, va bajando su densidad, pero una molécula grande. Los kilomicrones actúan como los primeros receptores de triglicéridos y esteros de colesterol producto de la digestión. La primera molécula que se forma es que recibe toda la grasa que logra ser absorbida o digerida, producto de las bilis, movimientos peristálticos y lipasas, que son las enzimas que van a ir cortando y degradando la grasa. Se generan micelas. ¿Ya? No, el LDL principalmente se va a generar ateroma. Lo otro también podría ser, ¿ya? Pero principalmente el LDL, porque es el que se va a oxidar cuando está en la abundancia. Sí, lo que pasa es que este kilomicrón es mucho menos denso que el LDL, ¿ya? Es mucho menos denso. Después del kilomicrón tenemos los VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad. Después del VLDL tenemos el ILDL, que es lipoproteína de densidad intermedia. Y después del ILDL tenemos al LDL, que es lipoproteína de baja densidad. Y por último tenemos al HDL, que es lipoproteína de alta densidad, que se atribuyó con el colesterol bueno. Y fíjense acá por qué. Acá al lado, en esta gráfica, tenemos cómo está compuesto esta molécula de lipoproteína. No se duerma. ¿Le puede hacer zoom? Suma al compañero que también. Una alumna me dio la idea de asustar a los que se quedan. Súper el corazón. Sí. ¿Puede ir a su No, sí le podía hacer zoom porque aquí no se puede. No, porque si le hago así con el mouse, como estoy en modo presentación, no puedo. Pero acérquese, a ver, acérquese ahí a la pasada. No, se va a salir. Ya, fíjense, ahí yo le voy a decir qué es lo que dice. Kilomicrón, que es la primera, acá arriba QM, kilomicrón. Está compuesto por, principalmente en morado, triglicéridos. O sea, es el primero que recepciona triglicéridos. Después, en azul oscuro, tenemos ésteres de colesterol, que lo tenemos en baja cantidad en comparación con los triglicéridos, que hay muchos. Y tenemos fosfolípidos en naranjo claro o medio amarillo, no sé qué color ven a ustedes, y en naranjo oscuro tenemos las proteínas, las apolipoproteínas. En verde acá, finito, casi no se ve, que es el colesterol que está formando parte de la lipoproteína. Después el VLDL, el kilomicrón, ya fue a transporte de triglicéridos, ya
se transportó parte de los triglicéridos que estaban formando parte del kilomicrón y se transformó en VLDL, que baja la cantidad de triglicéridos, pero aumenta obviamente la proporción de colesterol. Lo demás también va a aumentar porque forma parte de la lipoproteína. Desde lo verde hasta lo naranjo es parte de la lipoproteína, entre fosfolípidos, colesterol y apolipoproteínas. ¿Qué es lo importante? Lo azul y lo morado. Azul, ésteres de colesterol, y lo morado, triglicéridos. Después se transformó en IDL, de densidad intermedia, y aquí ya casi no tenemos triglicéridos, ya se transportó la gran mayoría, se fue a la formación de tejido adiposo o se fue a la utilización rápidamente como, por ejemplo, energía. Por lo tanto, nos queda esta IDL para finalmente transformarse en LDL, en donde aquí ya prácticamente no nos quedan triglicéridos y solamente tenemos el colesterol, el éster de colesterol, que una vez que es recepcionado en las células, ese colesterol va a la célula, se distribuye, por ejemplo, para la formación de bilis, para la formación de vitaminas, para la formación de vitaminas, dije, también, minerales, por ejemplo, o algunas otras sustancias que derivan de la formación de colesterol. Y se transforma en HDL. Y este HDL es lo que resulta de el uso del colesterol que estaba en el LDL y que se fue extraído por la célula. Se transformó entonces en HDL, por eso se dice que es colesterol bueno, porque es colesterol que ya fue utilizado la gran mayoría. Por eso entonces lo importante es tener una buena relación entre HDL versus LDL. ¿Dónde está el riesgo? Cuando se tiene una acumulación del colesterol LDL. ¿Por qué? Porque hay mucho dando vuelta. Hay bajo de LDL, o sea, hay más de lo que está dando vuelta por ahí que lo que se está utilizando. Por lo tanto, si está dando vuelta por ahí, tiene más riesgo de ser oxidado y por lo tanto de formar la placa aterogénica. Esa placa que se va, si es que se acumula mucho en las arterias, llega al punto en que se genera o un coágulo de eso se suelta y se bloquea la arteria o se bloquea tanto que ya impide el paso del flujo sanguíneo, por lo tanto genera lo que nosotros conocemos como infartos. Una consulta, entonces, supongamos que sea un alto nivel de colesterol, el LDL debería ser proporcionalmente más grande que el gráfico que sale ahí y el HDL también más ¿Cómo? grande, ¿no? El colesterol ahí sería la barrita más oscura, ¿cierto? Sí. Entonces usted dice que es peligroso cuando esa está muy desfasada, muy... No. Esto todo tiene la misma cantidad. Lo que cambia es la proporción que hay dentro de la lipoproteína. Ya, ¿Ya? No, eso no están cuantificando cuánta es la cantidad que debe haber en el organismo. ya. Solamente cuál es la proporción, cómo se distribuye esto dentro de la molécula de lipoproteína, entre kilomicrón hasta HDL. Como aquí no hay tanta cantidad de colesterol, obviamente Quiere en decir cuanto que se a ocupó casi todo. proporción, ¿ah? Quiere decir que se ocupó casi todo. Claro, en cuanto a proporción, por eso van a crecer las lipoproteínas o ¿cómo Entonces se lo que llama? no se ocupa está en el Los HDL. fosfolípidos. ¿Cómo? Lo que sobró está en el HDL. ¿Cómo? Entre comillas, claro, lo que sobró, lo que pasó la barrera de utilizar y recepcionarse por la célula, ese queda en Es peligroso HDL. si sobra mucho. Es peligroso si está en exceso la lipoproteína en estado LDL. Ah, ya. Ahí es peligroso, ¿por qué? Porque hay mucho colesterol dando vuelta, o sea, hay una mala proporción de la alimentación, la cantidad de grasa que se está consumiendo. Y eso puede generar problemas de aterogénesis. ¿Ya? ¿Sí? ¿Break? Bueno, vamos al break. Una vieja chica. Pero acá no necesito. Ya habíamos quedado entonces en las lipoproteínas y vamos a ver un poquito de colesterol. Ya les dije que formaba parte de las membranas celulares, era precursor de hormonas esteroidales, vitaminas y de sales
biliares. Pero, ¿cómo ahora es el metabolismo del colesterol? Y vamos a ver primero cómo se va a generar lípidos en el metabolismo, mediante un proceso que se llama lipogénesis. Y la lipogénesis tiene como precursor el acetilcoenzima. Por lo tanto, nosotros podemos, a partir de glucosa y a partir de aminoácidos, por ejemplo, generar acetilcoenzima. Y es este acetilcoenzima que va a formar entonces lípidos. Específicamente, ¿qué va a formar? Va a formar ácidos grasos y se van a almacenar como triglicéridos en el tejido adiposo. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos relacionar el consumo excesivo de carbohidratos con el aumento de peso? A través de esta ruta, que se llama lipogénesis. Producto de la glucosa o los carbohidratos, recuerden que tienen que, mediante su catabolismo, se van a transformar a glucosa. Esta glucosa que se va a transformar a acetilcoenzima. ¿Cómo la glucosa se va a transformar a acetilcoenzima? ¿Cómo la glucosa se transforma a acetilcoenzima? ¿No? Así que se puede transformar después. Esta pregunta de prueba. Con urgencia, ¿no? Solo creo. ¿Cómo? A la urgencia. ¿Gluco qué? No con azúcar. No. Como esta glucosa que está acá arriba, lo voy a mostrar. Como esta glucosa está acá, producto del consumo de carbohidratos, por ejemplo, cuando se consume exceso de carbohidratos, como esta glucosa se va a transformar a acetilcoenzima A. Por glucólisis. Muy bien. ¿Glucólisis qué se genera de la glucólisis? Piruvato. ¿Y qué le ocurre al piruvato? ¿Pero cómo se llama ese proceso que se transforma en acetilcoenzima A? ¿Cómo se llama esa ruta? Se llama esa ruta súper fácil. Intermedia. Oxidación del piruvato. Súper fácil. El piruvato se transforma a acetilcoenzima A mediante la ruta que se llama oxidación del piruvato. Y ese acetilcoenzima A, por lo tanto, a través de lipogénesis, se van a transformar en ácidos grasos que después se van a almacenar como triglicéridos. ¿Ya? Esas son las cosas que tienen que relacionar y aprenderse. Esas rutas, cómo se van a relacionar esas rutas. Por lo tanto, acuérdense, cuando hay exceso de consumo de carbohidratos, glucólisis, oxidación del piruvato, acetilcoenzima A, lipogénesis, se acumula tejido adiposo. Y esta lipogénesis, por lo tanto, nosotros vamos a verla disminuida cuando hay restricción calórica, obviamente, cuando tenemos poca cantidad de calorías que se están consumiendo, o cuando tenemos dietas que son ricas en grasa, porque automáticamente de la grasa se va a sacar la energía y se va a ir entonces a la producción de tejido adiposo. Luego tenemos la otra ruta contraria, que es la lipólisis, o sea, lisis de lípidos. ¿Cómo se van a degradar los lípidos? Específicamente, los triglicéridos, lipólisis. Y aquí nosotros vamos a ver que entran en juego enzimas llamadas lipasas, que las podemos tener lipasas endoteliales, hepáticas, de adipocitos. ¿Qué luego qué va a ocurrir acá? Estas lipasas son específicas para cierta posición, 1-SN2 o SN3, de los ácidos del glicerol. Acuérdense que los ácidos grasos estaban unidos en distintas posiciones, 3 en específico. Y estas lipasas son específicas, van a romper
ácidos grasos que están en esa posición específica, por lo tanto van a generar ácidos grasos libres y además triglicéridos por ejemplo, o monoglicéridos, dependiendo de qué tipo de lipasa va a actuar. Y la otra ruta es la llamada beta-oxidación. Y la beta-oxidación es cómo, a partir de un ácido graso, se va a generar acetilcoenzima A para obtener energía. Esa es la beta-oxidación. ¿Cómo obtenemos energía? ¿Cómo degradamos los ácidos grasos que tenemos dando vuelta por ahí? Esto se llama beta-oxidación. Y consiste en ir rompiendo, beta-oxidando la cadena de ácido graso, ¿sí? Acá nos entra como trabajar directamente con la gluconeogénesis. Sí. ¿Cómo se va a unir la beta-oxidación con la gluconeogénesis? Esta es mi pregunta. ¿Qué se genera? ¿Qué se genera de la beta-oxidación? Acetilcoenzima. Por lo tanto, la acetilcoenzima, ¿en qué se va a transformar? El estado final sería por el ciclo de Krebs a Ya. la noche y para Oxalacetato, oxalacetato, ¿cierto? Y oxalacetato, piruvato y piruvato, gluconeogénesis. Por ahí se relaciona. ¿Cómo se obtiene glucosa o si no, cómo se obtiene energía más rápidamente? Si queremos almacenar, porque queremos sacar glucosa, porque a lo mejor estamos con baja cantidad de azúcar en sangre, por ejemplo. Se necesita la glucosa transportarla a otras células de otros órganos del cuerpo. La beta-oxidación, a partir de la grasa, de los triglicéridos que están almacenados, se corta el triglicerio, el glicerol se puede ir directamente a la producción de azúcar o energía por ahí. Y si no, el ácido graso, mediante beta-oxidación, se va cortando ¿dónde? En la mitocondria, cuando tenemos átomos de carbono que son menores a 16, y es la más eficiente lo que ocurre en la mitocondria. Cuando tenemos más de 16 átomos de carbono, ocurren los peroxisomas, que es la menos eficiente. ¿Ya? Me tocó Carly. Ay, más encima creen ayudar. Tiene un carrito. Ya. No te un carrito. Una carrita de la parrilla. Tiene la parrilla así de disco. La voy a ver. No camina. Y no le grabo nada. Ah, el cafecito. Ah, mejor. Espera mejor. Por lo tanto, si es que se necesita energía, ATP, este acetilcoenzima, acuérdense, entra al ciclo de Krebs. ¿Ya? Al ciclo de Krebs, y del ciclo de Krebs se van a generar estos NADH2, y por eso, producto de esto, fíjense aquí, cada vez que corta, depende del tamaño de la cadena, van a entrar este acetilcoenzima. Por lo tanto, por eso se dice que es más de 160 ATP lo que se generan de un ácido graso dependiendo del tamaño de la cadena. Ahora, ¿cómo es la digestión y absorción de los lípidos? Aquí, acuérdense, ¿qué les dije yo de los lípidos? ¿Cuál era la característica de un lípido? ¿Qué característica hacía que tenían los lípidos que eran tan heterogéneos unos de otros? ¿Cuál era lo que los caracterizaba y que hacía que fueran lípidos? ¿No? ¿Ya? ¿Qué significa que eran apolares? El agua. Hidrofóbicos, son insolubles, más fácil, son insolubles en agua. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos hacer o podemos pasar algo que es insoluble en agua? ¿Cómo lo podemos pasar a la sangre? Hacerlo de manera, ya, como con la bilis, con ayuda de la bilis. Pero técnicamente nosotros lo que hacemos es formarlos o generarlos más hidrosolubles. O sea, prácticamente nosotros hacemos una emulsión con ayuda de los movimientos peristálticos del estómago, más la bilis, más la acción de las lipasas que van rompiendo, ¿cierto? La bilis lo que hace es como que aumentar la tensión superficial, la superficie de contacto, para que actúen las lipasas. Y eso va rompiéndolo, pero además se va haciendo esta emulsión. Y esta emulsión genera micelas. Y son estas micelas las capaces de atravesar las membranas del intestino delgado
¿Y a dónde se van a transformar o a dónde van a parar? ¿Quién las va a recibir, las va a recepcionar para poder salir del intestino? Las moléculas, la lipoproteína que se llama kilomicrón, que yo dije que era la primera que actuaba. Eso es lo que estamos viendo acá, en esto que está acá. Aquí tenemos que se ingresa la grasa de la dieta, aquí está el estómago, está la vesícula biliar, se genera la bilis, ¿cierto? Se generan estas estructuras hidromiscibles o estas emulsiones de grasa, y en el intestino, estas emulsiones, fíjense acá, estos ácidos grasos que están sueltos por aquí, otros colesteroles, van a transformarse en triglicéridos. Y estos triglicéridos van a transformarse en unas membranas, en unas micelas, van a ir a la formación de kilomicrones. Y el kilomicrón, el encargado de transportarlo por un vaso sanguíneo, que puede ir, por ejemplo, a ser depositado como tejido adiposo después. Va a entrar aquí, aquí tenemos un receptor de lipoproteína, y entonces se va a traspasar y va a ir disminuyendo la densidad de... Pero ¿cuál es la diferencia entonces con el sistema linfático? Tendría que también le damos atención a la grasa acá aquí no tiene. Es donde se genera, por ejemplo, las sustancias necesarias para ayudar a la formación de... Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto, técnicamente esto es lo que ocurre. Así es como se va a utilizar. Como aquí tenemos las lipasas. Tenemos lipasas linguales y lipasas gástricas, que también vamos a conocerlas como lipasa ácida. ¿Y sobre qué van a actuar? Ahora si tenemos triglicéridos. ¿Cómo van a ser digeridos los triglicéridos? Van a actuar estas lipasas en la posición SN3 y la 1,2 SN3, y va a generar un triglicérido más ácido graso. Ese 1,2 quiere decir que va a generar un triglicérido que va a estar en posición, el ácido graso, en posición 1 y en posición 2. Eso significa eso. Más un ácido graso libre. Esto también ayuda a seguir emulsificando la grasa. Seguir emulsificando la grasa. Y esta lipasa se va a activar a pH 6,5. En el estómago, ¿cierto? A través del duodeno alto. ¿Qué va a preferir la lipasa lingual o gástrica? Va a preferir triglicéridos de cadena media. Esto es sumamente importante, sobre todo para lactantes, debido a que tienen lento desarrollo de la lipasa pancreática. Por lo tanto, la gran mayoría va a actuar, se va a degradar en la lipacoral o con la lipasa lingual y gástrica. La leche es rica en ácidos grasos de cadena media. Por lo tanto, eso actúa de mejor manera. Y estas lipasas no son activas para fosfolípidos, para este de colesterol. O sea, es exclusiva para este tipo de triglicéridos. Después, todo el resto que ya pasa, entonces, la lipasa lingual y gástrica va a ser emulsificada por la lipasa pancreática. Y esta lipasa va a actuar en la posición SN1 y SN3 de los triglicéridos. Por lo tanto, va a quedar un monoglicérido en posición SN2, va a quedar al medio, más ácidos grasos libres. Y esto, sí o sí, necesita una ayuda que se llama, una estructura que se llama colipasa, que la vemos ahí en CL, en redondito, que parece un Pac-Man. Esa es la colipasa, que se une a la lipasa pancreática y, por lo tanto, ayuda a la formación de gotas de triglicéridos. Estas gotas de triglicéridos, entonces, son las que después se van a transformar en estas micelas. Y estas micelas son las que van a poder traspasar las membranas y irse al retículo endoplásmico rugoso, y y ahí van a pasar a la formación de los kilomicrones. Ya lo vamos a ver. Después, ¿cómo se digieren los fosfolípidos y el colesterol? Porque no todo va a ser triglicéridos. Una fracción vamos a tener fosfolípidos y otra fracción vamos a tener colesterol. La digestión de los fosfolípidos van a ser gracias a una enzima que se llama fosfolipasa A2.
Y esta enzima lo que va a hacer es que, fíjense, va a actuar contra el ácido graso que está en la posición SN2, porque los fosfolípidos tenían 2 ácidos grasos, más todo lo demás, ¿se acuerdan? La colina, el grupo fosfato, el glicerol, más 2 ácidos grasos. Actúa contra la posición del ácido graso en SN2 y va a quedar ácido graso libre más lisofosfatidilcolina. Por favor, ¿podría dibujar la fórmula química para ubicarme con todo eso? Hay una. Muy Más bien. atrás salía. Sí, acá está. Acá está. ¿Ya? SN1, SN2, SN3. Cuando digo que actúa en SN2, corta S. ¿Ya? Pero en el fosfolípido, acá está. Pero ese quedaba solo. Esta es la colina fosfato glicerol más 2 ácidos grasos. Uno está en posición SN2, que es la que corta. El otro va a estar en posición SN3, por ejemplo. Ya. Que puede ser S1 o SN3, pero siempre el SN2 es el que está al medio. ¿Qué es lo que hace la fosfolipasa 2? Corta el que está en posición SN2. O sea, queda El doble enlace cis que queda la colita, ¿no? que puede estar compuesto por cualquier tipo de ácido graso. ¿Ya? No. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Una estructura que se llama lisofosfatidilcolina. Y queda un ácido graso libre. ¿Qué es lo que ocurre? Acuérdense, los fosfolípidos, ¿cuánta proporción está en la naturaleza? Como yo les dije al principio de la clase, 4%, por lo tanto, es muy poquito lo que llega. Es muy poquito lo que ocurre, la fosfatipasa a 2. Principalmente actúan las lipases. Y el colesterol se llama la enzima colesterol estearasa. Y esta colesterol estearasa también puede actuar contra triglicéridos, monoglicéridos, además de los ésteres de colesterol. Esa es la enzima encargada de la digestión del colesterol. Y esta enzima no requiere activación y se secreta por el páncreas. Entonces aquí vemos lo que yo les decía respecto a la digestión y absorción. Primero tenemos los movimientos peristálticos del estómago. Después necesitamos generar esta emulsión grasa en el duodeno gracias a la acción de la lipasa pancreática más las sales biliares. ¿Qué es lo que hace acá? Después de esto se forman las micelas de monoglicéridos más ácido graso o ácidos biliares. Y después se va como transporte hasta la mucosa intestinal. Y aquí, en la mucosa intestinal, ¿cómo es la absorción? Estas micelas, que pueden ser de ácidos grasos, pueden ser de monoglicérido, colesterol, fosfolípidos, etc., se van al retículo endoplásmico liso. Y del retículo endoplásmico liso se generan los kilomicrones que son transportados entonces y salen hacia los vasos linfáticos para su utilización, transporte de triglicéridos, etc., para transformarse después en PLDL, ILDL, LDL, HDL. ¿Cómo entran a la célula? Y aquí tenemos, este es el retículo, es una célula del intestino delgado. Ya. Y al interior de la célula del intestino delgado, en el retículo endoplásmico liso, se genera el kilomicrón. Y ahí sale hacia, exactamente, y es este kilomicrón entonces el que sale de la célula del intestino delgado y se va exactamente a la sangre y es transportado al resto del cuerpo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en los rumiantes? Acá, en los rumiantes, fíjense, ¿qué es lo que comen los rumiantes? Principalmente granos y forraje. ¿Qué es lo que vamos a tener de granos y forraje? Podemos tener triglicéridos, podemos tener fosfolípidos y podemos tener glicolípidos. Producto de que tenemos acá más fibra, más membrana celular. Por lo tanto, los triglicéridos, nosotros tenemos una fracción que es glicerol. Y el glicerol se va como metabolismo de carbohidratos, específicamente de azúcar. Y va a formar ácidos grasos volátiles, lo que tenemos acá. De aceite, una fracción pequeñita, producto de glicerol. Es el glicerol el que queda libre. Y ese se va, metabolismo de azúcares, por las bacterias y microorganismos del rumen. Todos estos actúan bacterias y microorganismos del rumen
y se va a transformar en ácido graso volátil. Y va a transformarse en propiónico, butírico o acético. Y los ácidos grasos libres que quedan de los triglicéridos, entonces van a ir a ácidos grasos saturados libres. Parte de los ácidos grasos que forman parte de los triglicéridos de grano y forraje, una fracción van a ser ácidos grasos insaturados. Pero las bacterias del rumen lo transforman por hidrólisis a ácidos grasos saturados. Algo parecido a lo que pasaba con la cis-trans, ¿ya? Por hidrólisis se transforma ese ácido graso insaturado y lo transforma en ácido graso saturado. Y son los ácidos grasos saturados los que pueden entonces ser transportados a los kilomicrones, que después a través de las lipoproteínas van a transportarse entonces a el resto de las partes del cuerpo. No pasan por el hígado, no necesitan pasar por el hígado. Pueden ir directamente a distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden ir a la glándula mamaria, pueden ir al tejido adiposo, donde sea utilizado. Solo si es que se necesita energía, ahí una fracción de esto puede pasar al hígado, por ejemplo, y generar cuerpos cetónicos. Por eso a veces que, sobre todo en los rumiantes, se genera acidosis o formación de cuerpos cetónicos en el hígado o hígado graso, por ejemplo, porque se acumula grasa acá. Pero es producto de que, por ejemplo, hay una mala alimentación o se necesita, ¿cómo se llama? Se necesita generar energía. ¿Qué es lo que pasa con los fosfolípidos? Se transforman en fosfolípidos bacterianos y estos fosfolípidos bacterianos se van entonces a el metabolismo, pueden irse a las lipoproteínas o se van a transformar en ácido graso saturado y una fracción se va como lípidos bacterianos no digeridos que pasan a las heces. Por lo tanto, eso respecto a el metabolismo de lípidos. Yo les subí como una lectura complementaria para justamente complementar, valga la redundancia, lo que yo les acabo de hablar acá. Ahí está un poquito más claro en específico qué es lo que ocurre en los rumiantes, para que ustedes la lean para la prueba, para ver preguntas de ese paper que les subí como lectura complementaria. ¿Qué aparece acá? ¿Y qué aparece acá? Aparece un resumen de todas las rutas metabólicas que nosotros vimos, de lípidos, carbohidratos y proteínas. La idea es que ustedes puedan explicar esto, lo puedan relacionar. Por ejemplo, de carbohidratos, ¿qué se generan? Ácidos grasos volátiles ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué tipo de animales? En rumiantes. ¿Cuáles son? Acético, butírico y propiónico. ¿Qué se genera del acético y butírico? Ácidos grasos y energía. ¿Qué se genera del propiónico? Glucosa y energía, pero principalmente se va a la producción de glucosa. Una que se transforma en glucosa se puede ir a glucógeno o glucosa más energía. ¿Qué es lo que ocurre de los carbohidratos? De la glucosa directamente se transforma en glucosa, se va a glucógeno y después se puede transformar en glucosa más energía. Lo mismo acá con los ácidos grasos libres, ácidos grasos, y aquí nosotros vemos cómo se pueden conectar, por ejemplo, los aminoácidos que vienen de las proteínas para formar más proteínas o formar amoníaco, cetoácido, y después se va a la producción de glucosa, que después va para acá a la producción de energía. Y el glicerol se va a la producción de glucosa para producir energía. Lo mismo con cómo el metabolismo de lípidos se relaciona con el metabolismo de carbohidratos a través de lipogénesis o neoglucogénesis o gluconeogénesis, lo que me preguntaba ahí el compañero. Y ahí es cómo se van a relacionar ambos tipos de macromoléculas. Lo mismo con las proteínas. Ya ustedes tienen que ir, si estudian esto y lo pueden explicar bien, entonces les va a ir bien en la prueba. Por eso los pongo para que hagan el intento, hagan el ejercicio de repasar y de explicarle. Explíquenselo ustedes mismos. Háganse esta prueba es más complicada. ¿Por qué no van a hacer así? Ya, si quieres bailar, la idea es que apliquen. Más que aprenderlo de memoria, lo pueden aprender de memoria. La idea es que quede en la memoria, pero la idea es que lo sepan aplicar, lo sepan relacionar. Por eso les pongo esta, para que lo sepan relacionar. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un exceso de consumo de carbohidratos? ¿Qué puede pasar?
¿Por qué engordan los animales con el exceso de carbohidratos? Ahí ustedes, lo que pasa es que engordan porque se genera tal ruta y esto genera tal cosa. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que aprender. ¿Dudas? Todos. Todas, estudiar. Y esto lo trae la prueba. Todas la prueba. Y engordan también por carbohidratos afinados. ¿Cómo? Engordan también porque el carbohidrato, cada molécula de carbohidrato tiene una velocidad de agua. Por eso cuando la gente genera dietas cetogénicas, pasan rápido y rápidamente el agua. Si no la cuidan, se puede tener un efecto doble y volver a tomar de nuevo el agua de la Sí, pero también es porque se genera ¿cómo se llama? Glucógeno. La grasa Glucógeno. como cosa, O se genera lipólisis. compañero vende Tienen mucho sodio los Herbalife. Ya, ¿dudas? ¿No más dudas? Nos vemos entonces No por ahora, pero a estudiar harto. Esta prueba por lo general es más complicada que la anterior. Hay preguntas más de aplicaciones, más complejas, ¿ya? más técnica. No van a ser alternativas. Se pasa más temprano, yo creo que sería bueno. La próxima semana es la prueba. ¿Cuándo tengo tiempo de hacer repaso? El viernes tenemos la oración, podríamos hacer una ayuda. Yo tengo Maipú. Pero antes de la prueba hacemos la espera. La prueba está yendo bien. Igual cortamos tiempo. No. Ya. El día miércoles, si tienen dudas, bueno, si nos vamos a juntar antes a las 6:30, creo que dijimos, o a las 6. Vengo a seguir ahora como recuperativa. Vamos a revisar la prueba y si tienen dudas ahí me pueden preguntar. ¿Ya? El miércoles. No, perdón, el Este miércoles viene el grupo B, ¿sí? Este miércoles viene el grupo B. Sí, ahora sí, es que no van a estudiar. ¿De qué mañana ustedes se los conozco? De que el miércoles no estudian nada. No, Van a estudiarlo más el fin de semana, ¿sí o no? exacto. Sí. El que toca control. Que tenemos Todos tenemos harto que hacer, entonces ¿para qué me siguen reforzando? Yo tengo que aprender el cálculo. Pero- Esa final de regla siempre de tres, ¿no? El cuadrado. Del miércoles están hablando. Sí, se regla. Ah, Sí, sí, yo- regla siempre de tres. No, usted no viene. Ya. Espérame que yo le estaba grabando. Déjeme dejar como esto. Sí, tener grabación.